Hola, con mucho gusto les vengo a compartir un poquito de teoría y de experiencias hablando de biomecánica aplicada al deporte, sobre todo en la parte de la carrera pedestre, que a mi parecer pues es una de los movimientos más fáciles y que deberíamos todos de entender a la perfección los distintos cambios, las técnicas, las situaciones que existen dependiendo de cómo se asimile la energía cinemática y sobre todo el cómo puede repercutir una situación mecánica de una forma o de otra, tanto en un rol positivo como en un rol negativo. Vamos a partir hablando de que lo que no se mide no se puede mejorar. La biomecánica va a tratar de darle números y hablando de temas de velocidad, de angulaciones, de rangos de movimiento, de oscilaciones, de cadencia, etcétera, etcétera, con lo cual vamos a lograr acercarnos un poquito más a un movimiento perfecto, que tenga mayor coherencia y que tenga como un porqué en cada una de sus fases. La carrera pedestre principalmente vamos a dividirlo en dos tipos de corredores. En los corredores como el lado izquierdo, que aterriza con antepié, y en el corredor que está del lado derecho, que aterriza con la porción de retropié. Eh, la parte principal que deberíamos de analizar, hablando de rangos articulares, sería el momento en el que se lleva la mayor cantidad de absorción de energía cinemática. Esta energía cinemática pues va a ser el peso propio del atleta, más la velocidad, más la inercia que lleve. Por lo tanto, dependiendo de la forma en la que aterrice y qué parte de su cuerpo tenga el primer contacto con el piso, va a recibir y asimilar la energía de una manera o de otra. Hablando precisamente de la absorción de energía, viendo la imagen del lado izquierdo, vemos que la energía la asimila de una forma mucho más suave. Esto hace que el aterrizaje con el antepié genere una absorción energética desde los tejidos viscoelásticos y de los tejidos conectivos que unen a los tendones con los músculos y las articulaciones, incluidos también los ligamentos, que generen un fenómeno de tensión y sobre esa tensión se empieza a disipar las primeras cargas de energía cinemática que está produciéndose en el avance. Por otro lado, el corredor del lado derecho, al aterrizar con la pierna totalmente extendida en un rango de movimiento mayor, va a generar toda esa absorción energética sobre sus tejidos óseos. Podemos observar que en ambas imágenes tenemos los mismos tipos de tenis, que son tenis de drop bajo, con una buena amortiguación y unas características bastante adecuadas para este deporte, pero la técnica es muy muy diferente una de la otra. Por lo tanto, vamos a pensar en las posibles situaciones que pueden existir tanto en un corredor como en el otro. El corredor de la izquierda, al realizar mayor cantidad de pasos por minuto, es decir, al tener una mayor cadencia, la energía que absorbe sus tejidos es mucho mayor, digo mucho menor, perdón, mucho menor que la que ejerce el corredor del lado derecho, que al saltar mucho hacia arriba, es decir, generando mucha oscilación vertical, va a requerir también mucha mayor energía para desacelerar cada impulso y cada paso. También podemos observar que el tiempo de traslación de un paso al otro es mucho mayor en el caso del atleta del lado derecho que en el del lado izquierdo. Sobre todo porque el tiempo que lleva en el aterrizar, el pasar del talón hasta la punta y generar la fase de despegue, pues conlleva mucho más tiempo que solamente apoyar la punta, generar el apoyo completo y generar despegue. Por otro lado, en la parte técnica, vamos a observar la fluidez del movimiento. Veamos esta otra imagen donde podemos comparar ya de una manera más fluida los movimientos. Ve
claramente cómo la caminadora o la corredora en el lado derecho genera muchísimo más movimiento. Eso quiere decir que está asimilando mucha mayor energía que en el lado izquierdo. Esto se ve representado muy claramente en la energía final que va a llegar hacia las articulaciones del tobillo, hablando del astrágalo, de la rodilla, de la meseta tibial y sobre todo del fémur, así como de la cadera, y en algunos casos la energía se va a acabar de disipar en temas de columna vertebral y va a llegar hasta la cabeza y líquido cefalorraquídeo. Entonces, imagina la cantidad de energía cinemática que está corriendo por el sistema óseo, que no tiene casi capacidades de absorción, sino al contrario, va a transmitir la energía casi de forma directa, comparado con el izquierdo, que va a generar esa disipación energética, mecánica y cinemática desde su tríceps sural, desde su fascia plantar y sobre todo desde sus cuádriceps y glúteo mayor y glúteo menor, digo glúteo medio. Entonces, este trabajo en conjunto de los tejidos viscoelásticos que están bien diseñados para asimilar este tipo de energía, pues sería el tipo de situaciones ideales para abusar de ellos. Si nosotros abusamos de un tendón, de una fascia o de tejidos colagenosos intramusculares, lo más probable es que ante un daño se repare a lo largo de 2 a 4 semanas, comparado con un daño articular que se pudiera ocasionar en la carrera del lado derecho, la cual conllevaría entre 8 a 16 semanas en recuperarse. Por lo tanto, yo considero que es mucho mejor tratar de cargar en los tejidos viscoelásticos como es la parte izquierda. En esta imagen, pues vamos a tratar de hacer el comparativo, ¿no? En el lado izquierdo vemos cómo al aterrizar y generar la mayor fase de aterrizaje y de carga excéntrica, va a trabajar sobre un sistema viscoelástico que va a absorber y a disipar esa energía, comparado con el lado derecho, que tiene una mayor extensión de rodilla y que eso va a conllevar que toda la energía se vaya a concentrar solamente en la porción articular de nuestro cliente, ¿no? Por lo tanto, tendría más coherencia y más lógica hacerlo como el cliente del lado izquierdo. Dentro de las lesiones que nos podemos presentar, sobre todo con la técnica del lado derecho, vamos a hablar de fascitis plantar, principalmente por el golpeteo y la compresión directa o la cizalla que va a existir sobre el calcáneo contra la suela del tenis, que va a generar una compresión que a futuro pudiera generar calcificaciones y la propia fascitis. Pudiéramos enfrentarnos también a una tendinitis del tensor de fascia lata, recordando que este pasa por la porción lateral de la rodilla. Cuando la rodilla llega a extenderse a su máximo para llegar al final del paso, es donde este tensor pasa por el cóndilo femoral lateral y se roza en conjunto de su bursa. Esto no ocurre en el lado izquierdo, ya que siempre existe una semiflexión, por lo tanto el tensor de fascia lata no va a llegar a pasar esa línea media del cóndilo femoral y no se alcanza a rozar ni el tendón ni la bursa. Por lo tanto, esta lesión que es tan complicada muchas veces viene desde la parte mecánica y sobre todo de la pronación. Ahora, ¿qué es la pronación? La pronación es un movimiento natural que ocurre para disipar las cargas energéticas de nuestro cuerpo al estar desarrollando la parte de la carrera. Pero lo importante que tenemos que comprender es que la pronación natural, pues, es bastante usual y bastante buena, pero en algunas situaciones se sale de control. También es importante comprender que la pronación es diferente en un corredor que aterriza con retropié o con la parte posterior del pie que con un corredor que aterriza con la parte anterior. En este ejemplo vamos a ver una corredora que va a aterrizar con la parte anterior del pie y que su pronación se ve bastante exagerada. Pero esto no es propio de su cuerpo, no es propio de sus tejidos, sino es realmente un problema del calzado. Este calzado tiene una mala calidad en la amortiguación o en la caída o en la absorción del impacto y se vence o se colapsa mucho más de lo que debería y eso genera que el movimiento de pronación hacia la parte medial se incremente y sea todavía más lesivo.
En casos como este, en corredores de antepié que generan pronación, la lesión más común es en el tibial posterior, ya sea en la porción tendinosa o representándose con una sobrecarga muscular, y en casos ya muy extremos va a poder generar también un daño neuropático en conjunto de una tendinopatía de difícil manejo. En el caso de los corredores de retropié, la lesión más común cuando se combina una sobrepronación más un calzado de mala calidad que se colapsa y se deprime hacia la parte medial, pues sería la tendinitis del tensor de fascia lata, que pues muchas veces la pudiéramos corregir con un calzado con protección a la pronación o plantillas, pero en lo personal ese tipo de situaciones no son de mi agrado. Yo prefiero fortalecer el pie y modificar la técnica, tratar de hacerla más de antepié y de medio pie, que está aterrizando siempre sobre la porción del talón. Gracias por escuchar, espero que te haya gustado.